Pastor Rafael Gutiérrez. Pastor Miguel, muchas bendiciones, gracias. Oiga, pastor, buen día, mi pastor, qué bueno verle. Sí, bueno, muy importante lo que en esta mañana estamos haciendo, ¿no? De poder mirar respuestas frente a lo que está pasando en Colombia, porque también en cada iglesia hay jóvenes. Y surge la pregunta, ¿por qué nosotros no estamos marchando? En este proceso, bueno, el Señor me llevó a considerar el texto de Filipenses, donde se muestra que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Una ciudadanía celestial y somos ciudadanos colombianos. Y que la ciudadanía celestial la caracteriza de que somos hombres formados en la palabra. Recoge ese dicho que había en Israel: devolvamos a la ley y al testimonio, y si no dice esto, no le ha amanecido. Porque nuestro carácter y nuestra forma de vivir, como usted lo menciona, vivimos en contracultura. Por lo tanto, nuestra ciudadanía de colombiano no puede contradecir la ciudadanía celestial, que es hacer las cosas bajo los principios de Dios. Tenemos un llamado a orar por todos los hombres. Eso implica que nos toca orar por todos los que están marchando, por todos los que están inconformes con las distintas situaciones que están pasando, pero también nos toca orar por nuestros gobernantes. Tenemos un llamado a reconciliar a los hombres con Dios, a todos. Llamado a discipular naciones. Que ahí es donde de pronto hay que hacer precisión sobre eso. Tenemos que tener conciencia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que ser muy delicados en la manera cómo abordamos las cosas y cómo nos relacionamos con los diferentes actores sociales que están en el país. Porque lo que queremos es ganarlos para Cristo. Pero hay una situación, Pastor Miguel, y es que los grandes peligros que estamos enfrentando, que para el año 2022 pueda montarse un gobierno, ¿no? Un gobierno de izquierda. Y bueno, usted mencionaba cómo las naciones europeas fueron transformadas desde el mensaje de la palabra. Y usted menciona a un hombre que fue primer ministro y era teólogo. Lamentablemente ha habido influencias también en la manera de ver el evangelio, que han hecho que la iglesia, como usted habla, se ha como secularizado, que mira solamente como que el sector religioso, y cuando buscamos a ver cuáles son los dones y los ministerios en la iglesia,
solamente pensamos en los términos de si es evangelista, de si es pastor, de si es maestro, pero no miramos que puede ser un gobernante, puede ser una persona que le pueda servir al Señor en esas esferas. Y yo sí creo que la iglesia, de una manera intencional, debe llevar a que los ciudadanos, que son ciudadanos del reino, pero son ciudadanos colombianos, puedan discipular también esos lugares. Pero no somos políticos, pero los ciudadanos sí pueden participar en la política y sí pueden ser gobernantes. Y sí debemos como incentivar de que es hora de que ellos se vayan metiendo. Mire, pastor, en estos estudios que estamos mirando, yo veo que el primer discipulado de una nación lo hizo Dios con su pueblo Israel. Le dio leyes, los 10 mandamientos. Estableció líderes con un carácter. Y cuando uno se pone a mirar a los ministros, los que participan en gobierno, esa palabra ministro es la misma que se usa para los ministros del Evangelio. Y son servidores de Dios. ¿Y cómo debe ser el carácter de una persona que esté en esos cargos? Cuando uno los examina y uno se pregunta, ¿a dónde los hallamos? ¿En dónde está esa gente que se necesita para servir en la esfera de gobierno? Mire, hermano, están en las iglesias porque han sido formados en la palabra del Señor. Han sido formados para ser servidores. Pero no hemos abierto el espacio para que ellos como que encuentren su lugar para transformar naciones. Hay naciones que el 60% de sus miembros son cristianos, pero están en la pobreza. Ellos no gobiernan porque ellos están dedicados a lo eclesiástico. Lo que usted menciona, la secularización. Hay que tratar de impulsar a partir de la Constitución y de lo que hay, cuáles son los espacios que tienen los miembros donde puedan participar. Y eso no es que la iglesia sea política, sino es que la ciudadanía hay que llevarla en todas las esferas, aún en el gobierno. Entonces, hay un gran peligro en esto. Es lo que quería compartirle, me identifico mucho con eso, pero sí creo que hay que hacer precisión de las cosas. Sí, gracias, pastor. Y creo que puedo agregar algo allí. Mire, retomo la idea de que el problema principal está en que se ha perdido el foco de que somos contracultura y tenemos una diferente cosmovisión. Cuando un ciudadano colombiano, que también es ciudadano del reino, en los casos que hemos visto, llega a un escenario público, no muchas veces nos ha decepcionado la idea de que no cumple, no mantiene su posición de ciudadano del reino. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Jaime Ortiz, ya en la presencia del Señor, recuerdan que él fue senador y participó en la constituyente. Él
nos dijo, yo fui alumno de él y él nos dijo que él había entendido su labor. Yo no estoy en el Congreso para destacarme como el político. Yo estoy para influenciar, y la palabra que usó fue, yo soy sal en medio de ellos. Yo soy la sal de Cristo en medio de ellos. Y ahí pongo mi granito de arena. Yo creo que aquí está un buen mensaje, porque la iglesia tiene los ciudadanos colombianos, que si esos ciudadanos colombianos preparados pudieran llegar a escenarios, nosotros los pastores no, nosotros estamos dedicados al ministerio que Dios nos dio, no la política, pero si un ciudadano del reino tiene todo el derecho de participar para llegar a escenarios públicos y convertirse en luz en medio de las tinieblas, poder llegar y trascender en ese momento. Es un punto que debemos incluir en nuestros sermones, y que Dios permita que la generación que viene pueda entenderlo así y generar los cambios. Ahora, escúcheme esto. El sistema en el que se está viviendo en Colombia, lo dijo bien el teólogo Emilio Núñez. Él dice, la preparación de los evangélicos. Los evangélicos no alcanzan a tener la preparación para entrar al sistema. Y mírele el ejemplo que usó. Es una cloaca, como un manhole. Esa fue la palabra que usó. Donde va a entrar allí y tiene que tener una coraza muy bien puesta para no contaminarse y para no terminar hundido. Y usó el ejemplo de el presidente de Guatemala, una población cristiana que llevó al pastor, no recuerdo su nombre, a Guatemala, pastor evangélico, presidente de Guatemala. Conclusión, lo peor de la historia de Guatemala. No porque el pastor fuera un mal hombre, era un hombre idóneo. Emilio Niño dice, era un hombre íntegro, pero no estaba preparado para entrar en esa cloaca y se hundió y terminó enredado y no sé si ya salió, pero estuvo preso muchos años. Eso nos indica que hay que hacer una mejor formación desde el punto de vista bíblico, así como este teólogo holandés llegó a ser trascendente con una mentalidad que transformó, pero bien formado, bien estructurado, que no llegó a ser un político más, sino un ministro que con su mentalidad logró cambiar muchas cosas. Gracias, pastor. Gracias. Pastor Justo Arnedo. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones a todos. La verdad es que ha sido una charla muy interesante y muchas cosas quedan claras para nosotros. Yo tengo una inquietud, pastor, que me asalta al escucharle la exposición suya. Y la voy a leer, la anoté. Dice, definitivamente vivimos en un país polarizado y cualquier acción adelantada por la iglesia puede ser interpretada como que nos identificamos por X o Y forma de pensar. Tomando en cuenta que uno de los mayores pecados de Israel fue la opresión a los pobres y que Dios envió, por tanto, a profetas para denunciar este pecado, ¿cómo podemos realizar la cuarta labor de la que usted habló en su exposición, manteniendo el concepto de contracultura? Esa sería mi inquietud, pastor. Interesante. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, la primera cosa es la denuncia en nuestros púlpitos, ¿verdad? Que nuestra feligresía se dé cuenta que nuestro mensaje es pertinente. Que no estamos acá en una burbuja
sabiendo que mañana mi hermano tiene que pagar el impuesto de renta de su negocio, que es una exageración, o que tiene que pagar el impuesto predial, que es una exageración. Nuestro mensaje tiene que ser pertinente. La denuncia de la proclamación, hacerla en los escenarios que podamos. Nosotros desde el púlpito, y un elemento más. Hay un modelo de denuncia que está en la palabra. Inclusive, este hombre se le conoce como el profeta que protestó contra Dios. Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver molestia? ¿Por qué me haces ver destrucción? ¿Por qué me haces ver injusticia social, donde el impío asedia al justo, el rico oprime, tranza la justicia, por eso sale torcida la justicia, y donde el gobierno no tiene en cuenta a los más vulnerables, al huérfano y a la viuda? Él se desahoga con Dios, increpa a Dios allí y le pide a Dios, le reclama a Dios, protesta ante Dios. Y Dios, que nos escucha, le responde a Habacuc. Y usted sabe la respuesta de Dios. Dios le dijo, yo tengo un plan, tranquilo, más bien escribe lo que te voy a mostrar por lo que yo voy a hacer con el pueblo. Voy a traer un imperio que lo oprima porque es injusto. Y así sucesivamente usted va a encontrar en el pasaje del profeta Habacuc la protesta del hombre. Creo que, sin lugar a duda, me debe a mí dar un modelo para decir, protestamos contra las cosas que están. ¿Por qué no hacer una jornada de clamor al Señor donde oramos? ¿O por qué no? A mí se me ocurre que puede la iglesia salir en un momento, y creo que es más diciente, con más resultado, que Dios escuche el clamor de la iglesia que un cacerolazo de la iglesia al gobierno. Es más productivo que la iglesia haga una convocatoria de clamor para pedirle a Dios, Señor, te reclamamos a ti la injusticia que está haciendo este gobierno, los falsos positivos que aún no se descubren en este país, la injusticia de la muerte de los líderes sociales que no sabemos quién está detrás de la muerte, del asesinato de ellos. Señor, te presentamos a ti toda esta carga. A mí me parece que eso prospera más que un cacerolazo de los evangélicos al gobierno. Entonces, eso es una contracultura, porque nosotros no estamos haciendo lo que están haciendo las mamás de los pasos positivos. Nosotros estamos orándole a Dios, que sí sabe dónde está el problema, y Dios en su misericordia y poder actuará. Entonces, me parece que eso nos ayuda a mantener la contracultura. Hubo un eslogan que usamos en la jornada de oración pasada, decía, no somos indiferentes, nosotros lo hacemos diferente, porque somos una contracultura. Pastor, Hermano, Dios le bendiga. Una pregunta, pastor. Amén, hermana Judith. Sí, hermano, mire, usted dice que participemos en la cultura, ¿verdad? La verdad es que a mí el Señor me inquieta en cuanto a lo político, porque sí, nosotros podemos orar, podemos reprender, podemos desautorizar el gobierno, lo que está pasando, pero si los malos son los que están gobernando, ¿cómo la iglesia va a tener la oportunidad de subir si es que nos amarran allí? Por lo menos yo soy pastora. Yo quisiera, pero los pastores no podemos participar de la política. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros cambiar estas cosas si los hijos de Dios no gobiernan y tienen como un pare allí? Yo creo que deben de remover la Constitución para que le den oportunidad, porque pueda que estemos gobernando como ministros
del Señor, pero también queremos ministrar en cuanto a lo político. No estamos cerrados a eso, pero con esto nos cierran. La verdad es que quisiera hacerle la pregunta, ¿cómo haríamos nosotros? Porque no solamente la oración. Ok, hermana Judith, ya esto está definido hace mucho tiempo y no solamente definido, está demostrado. No se puede servir a dos señores. O somos pastores o somos políticos. Las dos cosas nos llevarán al fracaso, ya está demostrado. Entonces, nuestra constitución, nuestro reglamento interno, no le permite al pastor incidir en la política. Es más, como iglesia, ya lo dije, el cuerpo, la iglesia como tal, es apolítica, debe ser apolítica, porque la iglesia como tal, si se mete en política, la historia de la iglesia ha demostrado que fracasa, es el peor fracaso. Aún desde los orígenes de la iglesia con Constantino, en el Imperio Romano, que cristianizó el imperio, ese fue un revés para la iglesia. Tratar de que la iglesia se politizara. Entonces, hoy, pues, ya no podemos dar ese paso o retroceder porque ya la historia nos lo dijo. Es más fácil que un pastor, bueno, dice, yo voy a tomarme una licencia, ore a Dios y yo quiero participar en servicio público, debe hacerse a un lado, entregar su cargo ministerial y así sí puede participar, porque no se puede hacer las dos cosas y no, ya eso está demostrado, es lo peor que puede pasar. Es más, tenemos lecciones recientes cuando el partido cristiano, se me olvida, el partido cristiano Colombia Justa y Libre. No, el anterior, el primero. Primer partido que se formó, estaba el doctor Partido Nacional Cristiano. Unión Cristiana se llama. Unión Cristiana. Revisen la historia reciente, cómo nos fue. Terminamos mal, divididos, eso es una cosa. La constante va a decir que la iglesia, cuando la iglesia se mete en política, se divide y se afecta. Entonces, ahí no, eso no lo negociamos como denominación, pero usted tiene todo el derecho, tiene como ciudadana, como hemos dicho, pero está establecido que si un pastor quiere participar activamente, él debe de poner su cargo. Y que la iglesia como tal que pastoreamos no debe participar en política. Gracias, hermana. Pero muy gracias por su pregunta. Gracias. Pastor. Sí. Pastora Liliana, tiene la palabra. Hola, hermana Liliana. ¿Cómo estás, mi hermano? Feliz. Bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, darle gracias a Dios por su vida. Creo que, y por la vida de los pastores, creo que con este mensaje, una vez más, pues hemos visto cuán real y cuán vigente es la palabra, cuán actual. O sea, hemos tocado la situación actual de nuestro país desde el punto de vista bíblico. Y yo creo que esto nos muestra qué tan real es la palabra, qué tan vigente y tan actual. Y creo que es algo que como pastores siempre tenemos que tener en cuenta, que no podemos en medio de la crisis, y creo que usted comenzó diciendo muchas cosas que la gente está hablando, hacernos de la vista gorda, sino que si nosotros tenemos el mensaje, tenemos el modelo, y en medio de todo este mensaje, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, creo que usted tocó todos los puntos, dejó claro muchas cosas, y de pronto algo en lo que sí quería de pronto profundizar, es que cuando usted hablaba de que nuestro referente es Jesús, totalmente de acuerdo, y cuando Jesús vino, y ese es el contexto en el que tenemos que meditar, estaba el pueblo oprimido por el imperio romano, y creo que Jesús nos deja el gran modelo.
no es luchar contra la estructura de gobierno, es cambiar la vida de las personas. Y fue algo, si usted sabe, pues yo estuve vinculada a la parte política durante mucho tiempo, mi familia, mejor dicho, desde niña, yo fui concejal. O sea, la política la conozco perfectamente. Yo estudié administración pública, además de que soy ingeniera civil. Entonces, en ese aspecto, yo tenía una mentalidad que me ayudó esto que usted acaba de decir cuando el Señor me lo mostró. Yo pensaba que para cambiar el país teníamos que entrar desde la parte gubernamental y cambiar muchas cosas de gobierno, pero después pude entender, y fue lo que el Señor me mostró con su referente, que Jesús, a pesar de que estaba en el Imperio Romano, él no luchó contra el Imperio Romano, porque la esclavitud más grande de las personas no está en el gobierno, está en la mentalidad, está en su esclavitud interior. Jesús podía quitar el Imperio Romano, pero igual la gente en su mentalidad iba a tener otro imperio o iban a seguir siendo esclavos. Entonces creo que el punto clave en esto es que lo que el Señor nos manda es a transformar la vida de las personas, porque a través de las vidas transformadas es que podemos transformar la sociedad. O sea, no podemos transformar la sociedad sin transformar la vida de las personas. Y fue algo que el mismo Señor a través de la palabra me hizo entender a mí de manera personal, que yo no puedo cambiar la sociedad ni el gobierno sin cambiar a las personas primeramente, y el único que cambia a las personas es Jesucristo. Entonces nuestra misión, y era lo que hablábamos, es predicar el evangelio. En medio de todo esto que usted mencionaba, pude mirar otra cosa y de pronto lo mencionaron un poco. La iglesia evangélica debe prepararse en el tema gubernamental también. O sea, creo que una de las falencias que tenemos como iglesia es el desconocimiento de lo gubernamental. O sea, el hecho de que seamos cristianos no implica que nosotros podamos llegar al gobierno y hacer un buen papel si no estamos bien preparados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer las leyes, las normas. Uno de los grandes fracasos que muchas veces se tiene es el desconocimiento de lo público. Y cuando se desconoce lo público, terminan enredados en cosas que no deben meterse. Entonces, algo en lo que el Señor me inquietó también, y en una ocasión yo dicté un diplomado de administración pública, porque creo que el pueblo de Dios le falta conocer un poco más lo que es la administración pública. Muchas veces decimos expresiones sin saber realmente cómo funcionan las cosas. Y cuando no conocemos lo público, caemos en el error de decir cosas que van en contra de la norma o de hacer cosas que van en contra de la norma. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por seguir predicando el evangelio, pero si realmente queremos impactar, tenemos que prepararnos. Los fracasos han sido muchos cuando cristianos no preparados entran en ese área. Tenemos que prepararnos como iglesia en lo administrativo, en lo gubernamental, para que el día que lleguemos se pueda hacer un gran papel de la iglesia conociendo lo público, y más en este tiempo donde hay tantos entes de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Entonces tenemos que prepararnos más en lo público si realmente queremos impactar. Cuando hablábamos ahorita y usted mencionó la parte de la reforma tributaria, o sea, a veces el desconocimiento de las cosas, aún yo creo que el mismo pueblo desconocía lo que implicaba la reforma tributaria. Usted lo dijo claramente, tomaron la clase media, la clase trabajadora para buscar todo el dinero que necesitaban para los programas sociales, y se metieron en algo que nunca debieron meterse, porque la clase media no está en la capacidad para solventar toda esa economía que se necesitaba. Pero vemos que el desconocimiento de esto también llevó al pueblo, que era el beneficiado, digamos, a protestar contra algo que lo beneficiaba. Y lo otro que también veo en la parte de la reforma tributaria es que es también conocer como los pasos. Y aquí sí entra otra vez la parte gubernamental. El gobierno proponía y llevaba al Congreso una reforma tributaria. Ahora venía la parte del Congreso. Por eso hay que pensar también en buenos gobernantes en la parte legislativa, porque
Ahora, la reforma podía llegar allá, pero allá podía ser totalmente cambiada o aún desaprobada. Entonces, es como conocer bien cómo funciona la parte gubernamental para que en un momento dado podamos hablar con propiedad y poder de pronto también saber qué cosas podemos hacer para luchar contra algo que va en contra del pueblo. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Allá estaba el Senado y la Cámara, que eran los que en un momento dado tenían que salir, y por eso las elecciones, y es algo que el pueblo tiene que entender, nuestra constitución política le da al pueblo en sus manos el poder elegir sus gobernantes, y el pueblo a la hora de elegir no tiene en cuenta todo esto. Si hay buenos senadores, si hay buenos representantes, esa reforma la hubieran de una vez echado hacia atrás o la hubieran corregido totalmente, porque el gobierno no podía aprobar esa reforma sin llegar allá. Entonces son como tantas cosas que realmente hay que meditar y que mirar, y todo tiene que ver con conocer un poquito más la parte gubernamental y pública en nuestro país. Pero realmente si la iglesia, sí. ¿cómo? Termine. Sí. Creo que el mensaje que estás diciendo lo debemos enfocar a nuestros pastores. Mire, incluya en su agenda de predicaciones temas como estos. Porque bueno, yo no estoy pensando que después que termine la presidencia de la IEC me voy a lanzar a la alcaldía de Sincelejo. No, yo no estoy pensando eso. Ni creo que sirva para eso. Pero, porque los pastores estamos dedicados a esto. Pero si yo voy discipulando a mi congregación, a mis jóvenes, tengo jóvenes estudiando en la universidad y les estoy orientando, usted puede ser un gran servidor. Y si ese muchacho, esa joven se prepara, puede llegar a ser un gran líder en el país. Entonces, es como dirigir el mensaje a los pastores que piensen en ello, como decía el pastor Rafael. Necesitamos formar más gente que esté preparada para eso. Y agregaría esto. Si la transformación de vida que Dios me ha dado un papel transformador, entonces, hermano querido, aviva el fuego del don que Dios te ha dado. Les comparto esa palabra que Dios me ministró esta semana. Aviva el fuego del don. Y yo en esta hora les digo con todo mi corazón, si usted siente que esta crisis de pandemia y la social que vivimos te ha quitado las fuerzas, en el nombre de Jesús, aviva el fuego del don que te ha sido dado. Metámonos más en la presencia del Señor para tener fuerzas y avancemos en lo que estamos haciendo. Avancemos en lo que estamos haciendo. Ahora lo que va a pasar, el gobierno va a abrir todo. Bueno, cuidémonos al máximo. Cuidemos los pastores. Si se vacunan, pues van a tener más confianza, porque nosotros tenemos que atender gente y la gente nos va a acercarse. Tenemos que estar más protegidos porque esto sigue. Y hermanos queridos, en medio de toda esta crisis, nosotros somos la única alternativa de salvación. Y como dijo un pastor esta semana, hace unos días, en un grupo que tenemos de pastores que yo estoy también y recibo también, él decía, la iglesia, y de repente nos hemos enfocado a hablar del fin del mundo. Él decía, preocupémonos por preparar a la gente para el fin de su mundo. Oiga eso, el fin del mundo de cada uno pues será la misma muerte, pero ¿cómo está preparado? Entonces, tomemos fuerzas. Alternativa de salvación, la iglesia. Hagamos de nuestra evangelización más fuerte, más grande. Hagamos de nuestros espacios evangelísticos más. Yo estoy preparándome para otra exposición con el consejo la otra semana, que tiene que ver con
con todo lo que se está proclamando en la iglesia evangélica hoy. Yo estoy viendo demasiada teología, conceptos por aquí, por allá, que si debemos volver a esto, que si debemos interpretar así, que es cuando nosotros debemos enfocarnos hoy en nuestro mensaje salvador. Yo creo que la iglesia en muchos sentidos está como indigesta de tanto sermón que le damos, pero no han digerido para salir a poner en práctica lo que hemos enseñado. Vayan, hagan discípulos. Gloria a Dios por el esfuerzo de ustedes, los pastores, en cada escenario. Por ejemplo, lo que ha pasado allá con Justo recientemente, Justo inauguramos el templo el 7 de marzo y el 15 hubo que cerrar, y Justo no sé si ya estrenaron el templo con la gente, pero ubicaron una iglesia en un barrio con problemas sociales de droga, ahí donde la gente se hacía para fumar, ahí está el templo. Vamos a llenar más estas ciudades con el evangelio. Vamos a proclamar más el evangelio. Vamos a establecer más campos de predicación. Vamos a sacar a nuestros hermanos que están ahí en la iglesia esperando el sermón, y ellos no están haciendo nada. Motive a la gente a que evangelice. Ese es nuestro mensaje. Establezcamos en lo posible más centros de orfanato, alimentación, comedores infantiles, centros de rehabilitación, lugares donde la gente viene para ser transformada. Esa debe ser nuestra labor en medio de quizá la última hora de la jornada en la que hemos sido convidados a trabajar por el Señor. 5 de la tarde en el reloj de Dios. Las cosas no dicen otra cosa, sino que principio de dolores. Así que aprovechemos al máximo. Levántate, hermano, con mucho ánimo, mucha fortaleza. Yo desde aquí, pues, saco mi fuerza delante del Señor. No ha sido fácil. Momentos abrumadores, momentos de dolor, de llanto, de angustia. He vivido angustia sobremanera, temores terribles, pero me fortalece pensar que yo no puedo, yo no soy, es el Señor, el dueño de la iglesia, el que la sostiene y el que puede sacarla en victoria. Es el Señor. Él está con nosotros. Él está contigo como potente gigante. Vamos adelante en victoria. Él no nos va a dejar ni un momento, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, aprovecho para compartir aquí ante los pastores, en presencia de nuestro hermano presidente, una de la dirección que nos estamos caminando en esta zona, es ese rol de la identidad de la iglesia, la esencia a que ha sido llamado. Y de entre eso, ya yo he estado compartiendo, mi pastor, en los circuitos, sobre el proyecto que le presenté. Y allí vamos a recibir también orientación sobre la esencia de la iglesia. Esa inquietud que surge en medio nuestro, el rol de la iglesia. Y estamos ya tenemos fecha para los seminarios. Entonces, pienso que Dios nos está diciendo que debemos retomar a lo que Él nos ha llamado. Y bueno, queda claro, la intervención de la hermana Liliana, pues me llama la atención porque es alguien que viene de allá. Mientras algunos pensamos cómo sería ir allá o queremos ir allá,
a ese ambiente. Nuestra hermana Liliana viene de allá y conoce bien cómo es eso, y creo que eso es un gran aporte también para nosotros los pastores. Y queda claro el enfoque. Yo resumo algo aquí, y es que no es que la iglesia sea indiferente a la situación del Estado. Aprendimos dos cositas ahí muy fundamentales en cuanto a esto. Los pastores estamos llamados a una misión. Y lo segundo, la iglesia sí puede ingerir, pero hay que capacitar. Entonces, que no confundamos que se está diciendo que la iglesia no puede ingerir. Se afirmó, mi hermano Rafa, mi hermana Liliana y mi hermano presidente afirmaron que sí, solo que debemos capacitar personas del cuerpo, pero que nosotros los pastores cumplamos la función la que Dios nos ha llamado. Bueno, mis pastores, si no hay nadie más. Pastor Mercado, Sí, hermano Rafa. voy a hacer un aporte. Algo que debemos nosotros también incentivar en los ciudadanos colombianos, en nuestros miembros, es que estemos enterados, nos enteremos de la realidad. O sea, de una manera básica, debemos estar enterados de las realidades que ocurren en nuestra nación, porque nosotros no somos Vicente, que va por donde va la gente. Nosotros somos hijos de Dios, somos luz, somos sal, y debemos estar enterados de las cosas que pasan en el país. En este tema, obligado también por la situación, entré a Google y busqué marchas en Colombia. Marchas en Colombia. Google es una herramienta que está abierta para todos. Me encontré que la primera marcha en Colombia, en el gobierno de Duque, la primera protesta se dio el día en que el presidente Duque estaba tomando posesión. En el momento que ganó las elecciones, el contrincante que perdió anunció que estaría en las calles. O sea que esta es una agenda que viene de un movimiento político que luego de eso, la primera huelga se dio antes de los primeros 100 días de gobierno a través del movimiento estudiantil. Cuando en el plan de desarrollo de este gobierno estaba incluida la partida más grande que ha tenido la educación en su historia, el movimiento estudiantil estaba en una huelga. Esto es parte de lo mismo. Esta es una agenda que se está moviendo, que no es la reforma tributaria la que ha movido la agenda. La agenda viene como un plan B, ya que el plan A no se logró. Y este plan B es el que está en marcha, que se está moviendo en Colombia. La reforma tributaria lo que hizo fue que atizó. Fue el pretexto. Sí, pero ya venía. ¿Cuál era, digamos, el pretexto? La muerte de los líderes sindicales, de los líderes sociales. Esa era la bandera que se iba a usar para la protesta. Pero con esto de la reforma tributaria, esto movilizaba más gente, que todo el mundo estaba indignado. Todos, eso nos tocó, y no, es decir, ¿cómo así?
de esta reforma tributaria, pero la doctora Liliana bien lo ha dicho. Aquí había un antecedente. En el primer indicio de reforma, Carrasquilla con el gobierno Duque trató de recolectar, creo que fueron 14 billones de pesos, y lo llevó al Congreso, y el Congreso se lo trasquiló y se lo dejó a 7. Ahí el Congreso participó, pero en esta el Congreso sacó la mano, y eso deja un vacío muy grande en un país, que fue lo que aprovechó estas marchas para el tema de una discusión de pliego con ellos, que no forma parte del diseño de una república. Y si la doctora Liliana, que conoce de esto, puede decirlo, es que los voceros del pueblo es el Congreso, no es el comité de paro, no es el comité de paro. Eso le hace daño a un país. Entonces, uno sí debe estar enterado y motivar a la gente que se entere, porque de pronto se pone a estar en una marcha y lo que está apoyando es lo que está detrás de la marcha, que ya se hizo público hace 2 semanas, cuando Alarcón habló de que esta era una estrategia política para llegar al 2022. Sacó a la luz lo que los enterados debemos saber. Yo eso lo sabía desde el momento en que Petro perdió la presidencia. Hay un tridente: movimiento estudiantil, centrales obreras y FECODE. Y ese tridente tiene articulado, es una unión de la izquierda. Y ahí están trabajando para un propósito: llegar al poder. Entonces, uno sí debe estar enterado. Pastor. Y yo pregunto, ¿y cuál es el problema? No soy petrista, soy del reino de los cielos como cada uno de ustedes, pero no entiendo cuál es el miedo o el temor de que si un partido diferente a los tradicionales llega al poder. Creo que el pastor Bedoya ha sido claro en cuál es nuestra posición como iglesia, y bueno, no desconocemos lo que está pasando, pero llevar esto hasta las instancias, con todo, pastor Rafael, a su opinión, pues creo que también es ir demasiado lejos. Yo soy docente y sí, estoy escrito a FECODE. No en todos los postulados de FECODE me veo representado. En algunas cosas usted tiene la razón. Pero independientemente del tinte político que esté llevando, como pastores, a la iglesia no le debe de preocupar, como vuelvo y lo repito, el pastor Bedoya acaba de exponer, si el gobierno es socialista o nacionalista, o si es una monarquía. Nosotros sabemos, y hoy lo hemos ratificado, y el pastor lo ha ratificado en su exposición, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio, a ver por los pobres. Y creo que ha sido muy puntual el pastor Miguel en su exposición. Y gracias, pastor. Yo tenía una gran inconformidad. Creo que haberme recordado a Habacuc, así como el Señor en el secreto me lo había recordado a mí también, hoy ratifico que debo de tener paz recordando lo que el Señor en el secreto me habló a través del libro de Habacuc, y hoy puedo estar más tranquilo, independientemente el gobierno que vaya a venir. Ok, permítanme, gracias, hermano Elkin. Una pregunta, pastor. Sí. Es que muchas veces el problema es que el desconocimiento de la historia nos pone en el riesgo y en el peligro de volver a repetirla. Ahora, la historia nos ha demostrado que efectivamente no es igual el servicio, la evangelización de la iglesia en un contexto social o político, si no es igual en un contexto
de libertad o en un contexto de anarquía o en un contexto de ideas políticas contrarias a la visión de la iglesia. Eso es importante. Sí, no nos debe importar eso, pero es importante tener en cuenta esos detalles. Sí hay implicaciones serias para la evangelización y para el servicio de la iglesia a los pobres, sea en uno u otro contexto. Sí hay diferencia, y es lo que muchas veces la iglesia no está percibiendo o no se ha percatado, o en algunos casos, como se ha dicho hoy, bueno, se enseñar a la iglesia, enseñar a los hermanos, pero muchas veces los pastores no hemos sido orientados en cuanto a las realidades sociales y de una como visión política de las naciones. Y eso es importante hacerlo. Yo creo que es necesario que los pastores seamos orientados en asuntos aún sencillos, de administración pública, en asuntos políticos, no como para hacer incidencia política, pero sí por lo menos tener el conocimiento general, al menos, para también poder orientar, asesorar a quienes están bajo nuestro cuidado. Porque sin lugar a dudas, la responsabilidad pesa sobre los pastores, recae sobre los pastores, y un pastor va a saber orientar a sus miembros, a sus discípulos, sin caer en el copal que hace. Permanentemente están reflexionando acerca de los asuntos políticos del país, aunque hayan sectarismos, de que los hay, pero por lo menos permanentemente están reflexionando acerca de estas cosas. Y desafortunadamente nosotros muchas veces no tenemos esas oportunidades. Entonces es bueno que en esto se tome muy en cuenta la orientación general para los pastores, porque eso es sano y es necesario en estos tiempos. Ok, pastor. Sí, pero bueno, mi orientación va dirigida a lo siguiente. Cuidémonos de pisar el terreno político de cualquier lado que nos pongamos. Va a ser muy difícil, otra vez, va a dividirnos. Es un tema muy complejo. Sé que viene un debate grande y mi ánimo es que los que usan las redes sociales se cuiden mucho de esos debates. Yo prefiero, como dijo Elkin al final, hay algunas quejas que vamos al Señor, algunos temores que tenemos, ponérselos al Señor, que Él hará. Creo que ante la expectativa de lo que puede venir, mejor pedirle a Dios misericordia como iglesia, porque mire, uno no puede, si mira el contexto de la palabra, Dios puede permitir un gobierno malo que oprima al país para que el corazón de Colombia vuelva a Dios. Bueno, si creemos que Dios puede usar ese principio todavía, en su misericordia, Dios puede hacerlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para de pronto forcejear contra lo que Dios quiera hacer? Eso me hace pensar que como pastores debemos ir más a protestar ante Dios, a decirle, tengo miedo por esto, mira lo que está pasando, que Dios pueda actuar, que de pronto dar una pelea, o no digamos pelea, por lo menos dar mis orientaciones para que la gente se incline por A o por B. Entonces, simplemente tengamos mucho cuidado en que no pisemos terreno político porque, fíjese, si yo hubiera mencionado al doctor Uribe, pues alguien quizás me hubiera salido, yo no soy uribista, pero respeto a Uribe. Yo diría aquí, como dijo el pastor Andrés Santos, y también lo dijo el pastor Rafael, yo tengo que tener la libertad de orar por todos,
por el de izquierda y por el de derecha. Yo como pastor tengo que tener mi corazón libre para orar por Petro, por Duque, por Uribe, por Juan Manuel Santos, por los que están por los que están marchando, por esta minga indígena, por todo esto debemos orar. Pero si yo tengo resentimiento, o resentimiento no, si yo tengo otras inclinaciones y si no oro, sino que, entonces, más bien, esa parte debemos tenerla bien clara. Oremos por todos, Dios se glorifique, Dios haga lo que tenga que hacer. Y una cosa que dijo Habacuc, yo la reitero. Habacuc, al tercer capítulo, cuando Dios ya le vence con los argumentos, Habacuc dice, Señor, he oído tu palabra y temí. Por favor, esa palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, significa vuelve a hacer lo que tú siempre has hecho, salvarnos, protegernos, tener misericordia de nosotros. Y él dice, y en tu ira, acuérdate que eres misericordioso. Entonces, esa protesta de nosotros al Señor nos debe mantener allí, orar y llevar a la iglesia a que estemos clamando por la gente, por este país, predicando las buenas nuevas, haciendo el evangelio del reino, sirviendo a los necesitados y denunciando el pecado. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Pastor, de pronto quería comentar algo en medio de todo lo que se ha dicho, y es la necesidad, y creo que varios pastores, el pastor Rafael, el pastor Eloy, lo mencionaron. O sea, una cosa es que participemos en política y otra cosa es que conozcamos acerca de nuestra normatividad y de lo que es la administración pública, porque cuando desconocemos nosotros vamos a creer todo lo que digan. O sea, y ahí es donde corremos peligro, que creemos todo lo que la gente dice, y como no tenemos el conocimiento, nos toca creer lo que nos está diciendo. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, nosotros vemos más allá de lo que nos están diciendo. Por eso, de pronto un comentario que hace un pastor ahí en el chat cuando dice que por lo menos hay personas que de pronto aspiran al gobierno y van a favor del aborto, van a favor de toda la cantidad de cosas que van en contra de la palabra. Entonces nosotros tenemos que saber y conocer muchas cosas acerca del gobierno y acerca de lo que, y otro pastor decía acerca de la historia. Si nosotros desconocemos la historia, vamos a repetir los mismos errores. Entonces, sí es muy importante, como bien lo han mencionado ya varios pastores, que los pastores, sobre todo los pastores, porque para nosotros dar una orientación sabia, nosotros tenemos que conocer las cosas, porque o dejamos que alguno influya en nosotros, porque como no conocemos del tema, entonces dejamos que influya esa persona en nosotros, o nos toca simplemente no decir nada para no decir algo incorrecto. Entonces creo que sí es muy prudente en este tiempo, y sobre todo, usted lo ha dicho, pues se avecinan nuevas cosas. Es bueno conocer un poco más y que los pastores podamos estar enterados, y de esa manera vamos a poder dar mejores orientaciones y tener más claro realmente hacia dónde va nuestro país, y que no traguemos de pronto entero. Algo que yo siempre tengo mucho cuidado es creer todo lo que los medios dicen. O sea, nosotros tenemos que orar mucho y tener de pronto ese conocimiento que nos ayude. Eso que están diciendo no es así, o qué hay detrás de aquello. Entonces sería como muy, muy importante, y qué bueno que de pronto usted en esta mañana ha tocado, creo que todo lo que en un momento dado, creo que todos estábamos pendientes, las marchas, todo este tipo de cosas que estaban pasando en nuestro país. Por eso le decía, le doy gracias a Dios porque es vigente lo que está pasando, la crisis es real. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pastores? ¿Y qué nos ayuda a tomar sabias decisiones? Conocer realmente qué hay detrás de las cosas. Amén. Gracias, hermana. Hay dos hermanos más, Pastor Mercado, el pastor Jorge Mercado y el pastor Edis Pinto. Ahí veo, pastor Edis. Buenos días, me disculpan porque la cámara no me funciona.
Tranquilo. Bien. Con respecto a la orientación que se ha dado, creo que es importante rescatar que es un intento de la denominación de tratar de tener lineamientos claros acerca de lo que significa el rol y el papel de la iglesia. Eso, en primer lugar, deberíamos tenerlo en cuenta. Creo que esta orientación que se está presentando también, aunque hoy tiene un punto que se presenta definitiva para poder tratarla, creo que también es susceptible de ir mejorando y eso hace parte del ejercicio de hacer las cosas y creo que es una forma como se está presentando. Creo que también, como decía la pastora Liliana, no hay que confundir participación política con conocer lo que se hace o conocer las leyes, lo que se legisla. Y es cierto que si nosotros ignoramos las implicaciones legales de las cosas que hacemos o no, podríamos pasarnos como lo que sucedió con los hermanos, con las personas de la iglesia que los multaron por 25.000 millones, etcétera. Entonces, hay que conocer la ley. Ahora, con respecto a la orientación, creo que también es un llamado a la reflexión teológica de los asuntos, no solo de la vida cotidiana, sino también de las diferentes estancias, como la política, la económica. Y eso nos debe llevar al punto de preguntarnos, ¿qué significa ser iglesia en esos espacios? ¿Qué significa entonces las palabras del Señor como amor al prójimo? Y aquí debemos ver que hay que saber cómo decir las cosas y hablarlas, porque a veces en la forma en cómo nos expresamos generan odios, generan discusiones, y eso va tanto lo que escribimos como lo que decimos y aún las formas que tiene nuestro rostro al expresar los mensajes. Entonces, desde ahí la iglesia tiene que empezar a pensar cómo dice las cosas. Obviamente tenemos indignaciones como las indignaciones de los profetas, como la indignación de Jesús, como la indignación de Pablo y de tantas personas, pero tenemos que saber cómo es la respuesta que debemos dar. Debemos desarmar las palabras. Creo que el Sermón del Monte no fue plataforma política, fue una predicación del reino de los cielos, pero que también sirvió como protesta. Ahora, creo que fue contundente, no solo para mostrar la forma cómo uno debe actuar, sino que fue contundente para mostrar que debemos dar millas extras. Así la gente nos responda. Y bueno, y ahí creo que sí desentiría un poco con respecto a lo que puede hacer el evangelio, porque es que el evangelio va y predica, pero no todo el mundo responde igual. Entonces nuestro deber es predicar a todo el mundo, pero también llevar las túnicas de todo, así no respondan. Creo que el ejemplo que daban de Apocalipsis es hermoso, es precioso. Sí, nos lleva a entender que es una palabra de aliento y esperanza donde el Cordero venció, pero también Apocalipsis, para hacer un mensaje completo, debe predicarse todo lo que quiere decir, y es decir, es una palabra de aliento, pero también es una palabra de juicio para los opresores. Ahora, el juicio no está de parte de nosotros hacerlo, está de parte de Dios hacerlo, y es Dios el que va a juzgar, es el Dios el que va a hacerlo, ¿cierto? Entonces, la contracultura en ese momento, aunque en otros textos hay, sí, claro, oraremos y obedeceremos instituciones, ahí en ese momento aparece, no hagas lo que dijo Domiciano, no hagas lo que diga ningún tirano de turno. Pero, ojo, nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo porque es nuestra cabeza. Y ese es el norte que nunca debemos perder. Porque si nosotros empezamos a pensar que la iglesia vive en función de lo político, hemos errado en el blanco y ya no estamos siguiendo a Cristo, sino estamos siguiendo al Dios de la política. Entonces, muy de acuerdo en que nos revisemos, muy de acuerdo en que recordemos que la iglesia está sujeta a Cristo y que nuestros hermanos que se están formando en la iglesia deben aprender y ellos tienen derecho a expresar libremente el ejercicio constitucional que es dado, sin desconocer que la soberanía de Dios y que son parte del reino de los cielos es lo que les vamos a enseñar
para eso estamos. Entonces, la iglesia sí hará discípulos, la iglesia sí orará, la iglesia sí enseñará el reino de Dios, pero como el sermón del monte, ya no a vivir como antes. Y bueno, ya termino, y a proclamar la palabra profética de Dios a las naciones, que transforma, claro que sí, siendo ejemplos en todos los sentidos. Entonces, en ese momento, con respecto a la última analogía que se utilizaba, yo creo que, por ejemplo, el buen samaritano, él actuó bien, hizo bien lo que hizo, pero no se nos narra cuál fue el impacto, si se convirtió el otro o no. Se supone que ya era judío y venía a adorar, pero en medio de eso lo que nos llama es a ser prójimos de los otros. Hoy que estamos de este lado de la cruz, proclamaremos a Jesús, ¿cierto? Pero como los 10 leprosos, no todos responderán de la misma manera. Entonces, creo que entre los dones espirituales, y toco esto más, está el que sirve, el que preside, no solo el que ora, no solo el que hace esto. Entonces creo que debemos tener una cosmovisión completa del evangelio y no una parcializada. Y creo que el llamado que se hizo hoy aquí de parte de la IEC es para revisarnos como iglesia, que no estemos apasionados por la política, por el poder político, sino apasionados por Cristo y por el poder del evangelio para poder influir y transformar vidas, que Dios transforme las vidas y esas vidas transformen la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Pastor Jorge. Muchas gracias por esta aporte que nos das, y también recoge muchas de las cosas y aportas grandemente. Gracias, hermano. Pastor Edis Pinto. Pastor Miguel y pastores de la zona, Dios les bendiga a todos. Escuchando atentamente. ¿Tienes la Biblia escrita en el suéter? Sí. No. ¿Qué es eso? Enseñándome inglés para cuando vaya a Estados Unidos. Bueno, creo que hoy ha sido un tiempo muy hermoso. Nosotros como pastores fuimos llamados a pastorear las ovejas, a pastorear todo tipo de ovejas que tenemos, bajo la unción del Espíritu que Él nos ha dado para hacer esa labor. Creo que si un pastor trabaja en las dos áreas, en la área laboral y la obra espiritual, ministerial, tiene que saber cómo tiene que manejar los dos espacios. No enredar las dos cosas. Es lo mismo. Yo creo que es una falta de, no sé, de que un pastor le diga a otro pastor que no enseña bien las escrituras, que está fuera del contexto. Creo que eso no ayuda al ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio nos ayuda a estar juntos y enseñarnos juntos para crecer juntos en mensaje de Cristo. Sobre la protesta, hermanos míos, pastores, la protesta siempre va a haber. En el cielo hubo protesta donde se manejaba la santidad y la pureza. Allá no había nada y hubo protesta. Y esa protesta hizo que hoy en día existiera el diablo, lo que hoy es el diablo, por la protesta. En el paraíso hubo protesta. Sí, vamos a entender, la protesta no es por la parte de la economía, no es por la parte de los impuestos. Eso está en el instinto del hombre. Lamentablemente, lo que tenemos, los que no tienen el Espíritu Santo, hacen de esto una tragedia. Nosotros tenemos el signo en nuestra frente, en nuestros corazones, que somos protestantes, pero para salvación, para restauración, no para condenación. Y creo y estoy convencido que cuando un pastor comienza a hablar en las redes sociales
incita a protestar para destrucción, creo que se salió del contexto bíblico se salió. Nosotros somos restauradores. Nosotros somos reconciliadores. Ya, y creo que nuestra enseñanza en la iglesia es de salvación, de restauración y de amar. Ese es el mensaje de nosotros en la iglesia. El Señor a nosotros no nos han mandado a dar exposiciones de dónde viene la palabra hebrea esto y la palabra griego esto. No, sencillo. Ahora mismo estoy empacando aquí unos mercados para dárselo a los pobres. Sencillamente. Eso no tiene teología. Eso es lo que necesita la gente que de repente necesita algo que se le ayude. Y eso es lo que hacemos nosotros. Alguien se coloca. Yo le estaba hablando a los jóvenes de la iglesia. Le digo, jóvenes, mira, ¿usted sabe cuánto vale una protesta de esta? Vale millones y millones, miles de millones. ¿Y sabe quién da los dineros? Las personas que dan los dineros están en el exterior o están encerrados en sus casas mandando para que otro haga las cosas. Correcto. Y no debemos dejarnos influenciar de estas cosas. Nosotros debemos influenciar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Mire, ahí en el lugar donde menos te conozcan, ahí debe la vida del pastor y de la iglesia debe influenciar a los demás. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los que han salido a protestar ya se les resolvió el asunto? No. Y decía la pastora Liliana algo claro. Esta reforma que presentaron ahí era para el bienestar del país. Lamentablemente se enfocaron mal. Pero sí, yo les digo, si no se dan estas reformas, en el año 2030, nosotros los colombianos, nuestros jóvenes van a padecer. Pero nosotros no estamos llamados para hacer cosas como esta. Preparémonos, como decía la pastora Eliana y el pastor Rafael, preparemos a los muchachos para que los que tengan esa capacidad para ejercer eso, que sean preparados para que sean idóneos para que nos lleven y lleve una administración buena a la sociedad colombiana. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a qué, dijo el apóstol, los apóstoles dijeron, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Y hay conceptos, por decir, yo tendré mis propios conceptos, yo no puedo publicar mis propios conceptos porque yo sé que mi propio concepto puede dañar. Dijo el presidente de Honduras, dijo esta frase, ese joven dijo, ya para qué tenemos que venir a la ONU, para qué tenemos que venir a este lugar si nosotros podemos hacer nuestras reuniones por una plataforma. Sí, una sola palabra, un solo hecho invade el mundo entero. Creo que nosotros lo que estamos haciendo a media, excelente, no a media, pero creo que lo estamos haciendo para la honra y gloria del Señor. Y creo que nosotros no fuimos llamados a otra cosa sino a pastorear la iglesia del Señor. Y ahí en la iglesia del Señor está el rebelde, ahí está el que no es rebelde, ahí está el bravo, ahí está el resentido, ahí está el que dice que se va, ahí está el que siempre se queja, ahí está. Mire, ese es el país pequeñito de nosotros. Eso nos toca pastorear a nosotros. Y nosotros metiéndole candela a la cosa, no, mano, tenemos que tener cuidado. Al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Pastores somos pastores y los otros que se encarguen de las otras cosas. Bendiciones. Gracias, Padre. Sin comentario, Pastor Edis. Sin comentario. Amén. Pastor Edilberto, adelante. Sí, mi pastor. Muchas gracias. Todos los que pudieron estar, los que aportaron, los que dieron ideas para aclarar. Gracias a todos ellos.
mi pastor presidente, por su tiempo. Vamos entonces a dar por culminada esta reunión, orando al Señor. Voy a pedirle a Pastor Harold Zurita que haga Santo. una oración Basta. y podamos despedir. Antes déjeme recordarles otra vez la jornada de oración. Sí, señor. Hermanos, es una jornada de la denominación. Ya les llegó el video, pastor, ya lo pasaron. Sí, señor. Sí. Difundan el anuncio, difúndanlo. 6 de la mañana, domingo 27. ¿Cuál es la idea? Que usted en la iglesia pueda enlazarse. En plena escuela dominical, en la iglesia pueda enlazarse en la pantalla allí y que el que esté de turno esté orando, esté predicando, que podamos ser partícipes de la jornada de clamor. Propósito, humillarnos delante de la presencia del Señor para que Él tenga misericordia y sane nuestra tierra. Propósito, humillarnos delante de la presencia del Señor, pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados de la nación, para que Dios sane nuestra tierra. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estaremos un grupo de pastores. Vamos a estar presentes aquí en la finca Betel, en el set de grabación. Allí estaremos desde esa plataforma transmitiendo y van a ver muchos pastores predicando y orando. Con la ayuda del Señor, allí estaremos. Sigue, hermano Pastor Zurita. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por permitirnos compartir y ver las reacciones de cada uno de nosotros, porque de allí se construye la fe también, Dios. Somos uno en ti, Señor, pero esa unidad tiene diversidad, Señor. Y entenderlo de esa perspectiva del cuerpo tuyo es algo que nos da aliento para seguir adelante. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por todo lo que hemos aprendido, lo que nos llevamos, lo que realmente abrazamos y lo que no. Reconocemos que tú tienes un llamado también particular con todos, pero el llamado general que tú nos has hecho a nosotros es ir y predicar el evangelio, Señor. Ir y hacer discípulos. Esta es la premisa importante para mi vida como tu hijo de Dios. Esa es la premisa más importante, predicar tu palabra, Señor, y vivir esa palabra que predico día tras día, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho para volver a ese proceso, indistintamente del llamado que tenemos como ministros del evangelio. Dios nos ha llamado para ser un ente de gracia. Amén. Para alcanzar a otros, Señor. Amén. Somos un instrumento de gracia en tus manos, en medio de una generación convulsionada. Y la historia nos muestra que cada instrumento que tú usaste, las cosas no eran las mejores, pero tú lo usaste para gloria y alabanza de tu bendito y santo nombre. Ayúdanos a ser apercibidos de los tiempos como la tribu de Isaacar, Señor. Ayúdanos a ser apercibidos. Y para eso te pido en esta tarde que nos llene, que nos permitas que nuestro discernimiento de espíritu cada vez está afilado conforme a tu propósito. Como tu palabra nos enseña, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y escuchó lo que él tenía para nosotros? Muchas Señor, gracias. ¿cuánto nosotros necesitamos estar en el secreto contigo, buscándote día y noche, Señor? Articulando esto con la práctica de nuestra fe y de la realidad de nuestra cosmovisión, Padre, a la luz del evangelio. Yo te doy gracias, Dios, porque todo esto que demanda tu reino, pero también lo que demanda la sociedad en que estamos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a compartir la palabra que está en tu corazón, al corazón de la comunidad que fue comprada por ti, no por mí como ministro. Yo soy un instrumento de gracia que tú usas para extender tu reino en la vida de cada congregación y de cada persona que está alrededor de nosotros. Gracias te doy por lo que la denominación ha hecho hasta ahora, Señor,
por lo que conocemos y lo desconocido que no hemos hecho, lo que no sabíamos, Señor. Gracias te doy por ello, Señor. Gracias porque al final, como ministro, nos toca colocar siempre nuestra mirada en ti, Jesús. En ti. Y te doy gracias por ello. Bendice la vida de cada pastor. Bendice la vida de cada familia pastoral. Bendice cada comunidad que está aquí presente y aquellos que se han salido también. Bendícelo, porque son tu cuerpo, Señor. Son tu iglesia. No es la iglesia solamente de la IES, es tu iglesia universal. Y ayúdanos a permanecer fieles y firmes hasta el final. Dios, te lo ruego. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes hasta el final. Que si tú hoy vienes, Señor, nos vamos contigo. Pero sí, que nosotros seamos hallados fieles delante de ti. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Dios nos manda a ser fieles a la verdad de la palabra, del evangelio, de lo que tú le has entregado a él, a comunicar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte contigo y a lo que nos has mandado a hacer. Llévanos, Señor, a lo que vayamos a hacer esta tarde y usa nuestras vidas para predicar tu palabra. Que seamos fieles a lo que tu palabra dice, no a los preceptos que yo pueda colocarle al texto, Señor. Yo te lo ruego, que sea esa agua limpia que nace de tu corazón a tu iglesia y que pasa por nuestras vidas y nos purifica para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, oro también, Dios, porque ahora seguro muchos van a almorzar, Dios. Oro por los alimentos para que tú los bendigas y los ayudes en medio de eso. Y el que no tiene, permítenos ser un instrumento tuyo para darle también de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, mi pastor presidente. Gracias, pastores, por este tiempo. Aleluya. Amén, mis hermanos. Un abrazo. Gracias, a todos. bendiciones, mi pastor Miguel. Amén, hermano Edith. Amén. Cuídense mucho. A todos los hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones, pastor. Amén, hermana Carmen. Amén. Saludos. Saludos. Bendiciones y un abrazo a todos. Amén, hermano. Hermano Quintana, bendiciones, hermano Marco Antonio, bendiciones, hermano. Dios Amén. le guarde, Dios le siga bendiciendo. Edis, Amén. bendiciones, hermano querido. Bendiciones para todos, Dios los guarde y los bendiga. Amén, Miguelito. Amén. Bendiciones, pastor, para Miguel, bendiciones a para todos. Eloy, bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Amén. Amén, amén. Señor me los continúe bendiciendo. Gracias por este tiempo. Amén, feliz. Amén, mi hermano querido. Hermana Liliana, Dios me les bendiga. Saludos a los chicos, a los muchachos. Amén. Pastor Rafael, pastora Carmen, bendiciones, hermanos. Miguel, bendiciones, gracias. Hermano Miguel. Amén, amén, Bendiga. pastor Alberto. Ya le Un abrazo. llegó. Sí, señor. Y estoy estudiándolo, ya tengo unas punticos ahí. Y ya empezaron a salir las resoluciones del Ministerio del Interior. Han salido 2. Ah, gloria a Dios. Han salido 2. Gloria a Dios. Antes de ayer salió una y ayer llegó la otra. Así que próximos días sale la suya. ¿Cómo hago para salirme? Déjenme salir, pero todavía sigue la voz. Dios le bendiga.